La gente muchas veces se pregunta acerca de si los duendes y los seres féricos en general son buenos o malos. La categoría de buenos o malos se corresponde con ideas humanas. Es una construcción social, no tiene nada que ver con esos mundos del imaginario popular. En realidad, las narrativas tradicionales nos dejan entrever que más bien los duendes se asemejan a características que pueden ser para los seres humanos negativos. Sin embargo, hay algunos testimonios que también aclaran la noción de que pueden ser positivos. La naturaleza dual de los duendes queda ejemplificada perfectamente con estas dos leyendas que les voy a leer y que pertenecen a Pamela Annette Valle. Espero sean de su agrado. Ya antes les he hablado acerca de los ateteos, los cuales son diminutos seres que habitan en los campos cerca de los ríos del estado de Puebla. Están armados con lanzas y hondas que ellos mismos fabrican. Dentro de la jerarquía de seres fantásticos bien podrían colocarse a la par de los duendes, chaneques u otros diminutos hombrecitos. Sobre su existencia, nadie que vive en las zonas boscosas lo duda. Se dice que al bajar la niebla salen, caminan y deambulan, haciendo pequeñas travesuras a los animales. Pero si un humano de alma buena y bondadosa los necesita, están dispuestos a ayudarlo, sin importar que al hacerlo se dejen ver. Así fue como le sucedió a una mujer de Momoxpan. En esos tiempos, las señoras acostumbraban todos los días lavar la ropa o bañarse en los manantiales de esa población, que al inicio del siglo pasado estaban ubicados en la parte que ahora se conoce como la calle Puebla y Río Rabanillo, y en la parte poniente del Colegio de Posgraduados, donde por cierto yo estudié el doctorado. Los varones también acudían a bañarse, pero en las horas que sabían que las mujeres todavía no llegaban, y al igual que hoy, en ese entonces también existían personas con mayor y menor capacidad económica. Las primeras encargaban trabajos manuales a las segundas. Tomasa Coatecatl quedó viuda a sus 39 años, teniendo que alimentar a sus 11 hijos. Noche y día pensaba cómo resolver su problema y tomó la decisión de visitar a señoras que pudieran darle a lavar su ropa o ayudar en quehaceres domésticos. Así obtuvo lavadas de ropa por encargo de 4 familias. Llena de alegría, todas las mañanas acudía al manantial, nombrado desde entonces el Ameyal. Aseaba las prendas de vestir con todo esmero y las entregaba a sus dueños antes de tiempo previsto. Esto le dio buena fama, lo que hizo que tuviera más trabajo, que la obligaba a iniciar antes de las 7 de la mañana y terminaba después de las 8 de la noche. Un día recibió un encargo extra de ropa, lo que la obligó a quedarse más tiempo de lo normal. A las 8:30 horas, la última mujer que la podía acompañar se despidió, advirtiéndole del peligro que rodeaba el lugar, pues al tener milpas altas, los animales salvajes podían acecharla con facilidad. Y como el canal que servía de desagüe del Ameyal estaba obstruido, lleno de arbustos, la única salida consistía en una angosta vereda, la cual conducía a la orilla del actual río Rabanillo. Aún así, tomó la decisión de quedarse y apurarse para terminar y llegar a su casa, donde le esperaban sus hijos. No bien había extendido las siguientes prendas para echarles jabón, cuando escuchó aullidos cercanos. De inmediato recordó que por esa parte existían coyotes y continuó su actividad. De pronto se encontraban 3 enormes animales que, mostrando sus grandes colmillos, se acercaban de manera temeraria. En ese momento pensó que solo un milagro podría salvarla. Sucedió que el pequeño orificio donde salía el caudal más grande del agua, surgieron diminutos hombrecillos, semejantes a los indígenas, vestidos con taparrabos. Estaban armados con pequeñas lanzas y hondas. Atacaron a los coyotes y los hicieron huir. Al sobreponerse, la mujer agradeció como pudo a esos seres, quienes desde entonces, dice la leyenda, se convirtieron en sus permanentes guardianes. La mujer era muy noble de sentimientos, además de trabajadora. Quizás por ello, los ateteos decidieron cuidarla. Ahora voy a contar una historia que es todo lo contrario. Aquí vamos a ver una naturaleza terrorífica de estos seres. Para ello vamos a viajar hasta la ciudad de Tehuacán, Puebla, un lugar donde yo estuve viviendo mucho tiempo haciendo trabajo de investigación. Y bueno, voy a contar esta interesante
caso, que igual está contenido en el mismo libro del cual les comenté la primera historia. Y a mí me parece algo divertido, ¿no? Entonces voy a estarlo leyendo, pero al mismo tiempo voy a estar haciendo algunos comentarios. Es divertido, pero también para algunas personas les puede dar mucho miedo. Bueno, vamos a comenzar. Hace tiempo que en Tehuacán aconteció uno de los hechos más extraños en la historia del poblado. Don Hilario, uno de los lugareños más conocidos de la región, acostumbraba irse de parranda todos los fines de semana para olvidarse del trabajo rutinario y encontrar algo de calma después de tanto cansancio. Don Hilario siempre regresaba a altas horas de la noche y en su camino el puente lo esperaba para cruzar hasta la calle donde se encontraba su morada. Generalmente sus amigos lo acompañaban, pero una noche de noviembre, una trifulca callejera impidió que la fiesta continuara y todos se dispersaron con rapidez, dejando a don Hilario a su suerte y con suficientes copas encima como para perder la noción del tiempo y el espacio. Sin embargo, el hombre caminó como pudo siguiendo el sendero de árboles que recordaba bien se encontraba antes del puente, pensando que ya pronto estaría en casa y alegrándose por ello. Se dispuso a cruzar el puente cuando frente a él pudo observar una gallina grande y regordeta que al parecer había escapado de alguna casa aledaña y no sabía por dónde regresar. Hilario pensó que a esas horas nadie saldría a buscarla y fácilmente decidió atraparla para llevarla consigo, ya que la reseca del día siguiente sería muy bien controlada con un caldo de aquella bien nutrida gallina. Decidido a obtener ese preciado regalo, el cual se encontraba en su camino, comenzó a perseguirla, sin lograr siquiera alcanzarla. Cuando su suerte cambió y estuvo a centímetros de tomarla en brazos, la gallina corrió rápidamente hacia abajo del puente, donde don Hilario la persiguió, bajando con cautela sin hacer demasiado ruido. El rostro del hombre palideció de un momento a otro y el alcohol que estaba en su cuerpo y lo hacía sentirse extraño se desvaneció en un instante al contemplar cómo algunos seres diminutos de grandes colmillos devoraban viva a la gallina y la despedazaban para compartir su carne. Preso del pánico, don Hilario intentó correr a toda prisa y dejar atrás aquella tétrica escena. No obstante, aquellas pequeñas figuras salieron de entre las sombras persiguiéndolo y logrando con sus uñas y dientes detenerlo momentáneamente. Con las fuerzas que le quedaban, rezó pidiendo librarse de aquel suplicio que le ocasionaban las mordidas y los rasguños, por los cuales ya comenzaba a brotar sangre. Dijo firmemente: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Sin saber cómo ocurría, logró liberarse de aquellos diminutos seres que no dejaban de lamer su sangre. Corriendo con toda la rapidez que le era posible, llegó a su casa, donde se encerró y cayó desmayado. Al día siguiente, don Hilario despertó con la sensación de que todo aquello había sido una horrible pesadilla y que ahora estaba a salvo, pero al intentar ponerse de pie, se dio cuenta que en sus piernas y brazos había un dolor terrible, habían restos de sangre y pudo distinguir las marcas de dientes en su piel. Don Hilario jamás volvió a beber y dejó el pueblo, deseando no volver a repetir esa escalofriante experiencia. Desde aquel entonces y hasta ahora, muchos que han cruzado el puente por la noche aseguran haber escuchado y visto a esas extrañas criaturas que dejaban huellas de sangre en el camino. Bueno, estas dos historias aparecen en un libro de Ediciones Horus que se llama Leyendas de Puebla, de Pamela Anet Valle, y son bastante interesantes, me gustan porque dejan ver muy claramente esta naturaleza dual de los seres féricos mexicanos. Por un lado, el aspecto positivo, protegiendo a una mujer que es una madre abnegada que está cuidando de sus 11 hijos después de que ha quedado viuda. Aquí vemos este componente del inconsciente colectivo en el que se ve a la madre abnegada y bondadosa que lucha por sus hijos como una figura positiva y digna de ser protegida por los seres del más allá. Mientras que en el otro caso vemos a un hombre que se va de parranda, que se alcoholiza y que por tanto recibe su merecido por andar de parranda en parranda. Y esto le genera a él una lección que no va a olvidar, por la cual va a dejar la bebida para siempre.
Entonces vamos a notar este componente positivo o negativo según las acciones de los seres humanos. Entonces los seres féricos se convierten en gran medida en poseedores de una capacidad para determinar si el ser humano en cuestión con el que se han encontrado merece su protección o el castigo. Esto es un aspecto moral de este tipo de historias, ¿no? Y que es bastante interesante porque nos demuestra cómo desde la cultura popular se perciben las acciones de las personas y en ese sentido reciben un premio o un castigo que siempre proviene de ese mundo sutil, de ese mundo invisible. Y en relación a este aspecto de las borracheras y los duendes, quiero comentarles que hace poco entrevisté a una persona que comenta que en la ciudad de Cholula, cuando una de esas colonias era una laguna, o sea, esta laguna después se secó y se convirtió en una colonia, pero antes era una laguna. Y bueno, que en una ocasión venían a una fiesta como a las 5 de la mañana, iba caminando cerca de esta laguna, cuando de repente, así en invierno a las 5 de la mañana, se encuentra unos niñitos, como casi de un metro, que están ahí jugando, echándose brincos, y saltando hacia el agua y nadando en aquella laguna. Entonces cuando él los ve a los niñitos, él venía muy borracho, muy alcoholizado, y cuando los ve piensa, ¡ay! Con tanto frío y estos niños están ahí nadando, ¿no? Echándose clavados al agua. Y en ese momento le cae el 20, pero pues está todo alcoholizado, ¿no? Y le cae el 20 de que no pueden ser niñitos. Cuando está lo suficientemente cerca para que estos niñitos lo vean, se da cuenta de que en realidad son duendes. Entonces sale corriendo y estos duendecitos, 4 duendecitos, salen corriendo atrás de él, lo alcanzan, lo atrapan y lo arrojan al agua. Entonces el hombre, como puede, se les escapa porque ellos lo jalan al agua, lo avientan al agua, luego lo están jalando, lo arañan, lo muerden, como puede se les escapa, sale corriendo hasta su casa. Igual como en esta historia de Tehuacán, en esta historia de Cholula, el hombre llega hasta su cama, se recuesta y al día siguiente siente que es una pesadilla, pero de repente se da cuenta al levantarse que está todo mordido, arañado y que su ropa está hecha trizas. Podríamos pensar que es resultado del alcohol y que es una alucinación debida al alcoholismo de estas personas. Puede ser. Lo interesante es cómo quedan estas huellas, ¿no? Que podrían también estar relacionadas con una alucinación debido al alcohol y que la persona corre y se topa con ramas y queda toda arañada, ¿no? Es muy cierto. Pero a mí lo que me interesa ver aquí, el análisis es respecto al aspecto moral. O sea, cómo estabas de fiesta y como te alcoholizaste, recibes el castigo de los seres mágicos. Y en ese sentido, bueno, quiero platicarles de uno de mis seres del imaginario popular mexicano y centroamericano favoritos. Me gusta mucho este ser. Se trata de la Cihuatlaco, que es un espíritu, se asemeja mucho a este espíritu de la Llorona, pero va a tener características distintas. Es de cuerpo, una mujer muy hermosa, que anda por ahí, muchas veces asociada a las lagunas, a los ríos, a los lagos, también a los caminos. En ocasiones se le ve entre los caballos en las noches, es un ser nocturno, pero que se caracteriza por eso. A veces se le describe como que anda desnuda, con ropa transparente que deja ver su hermoso cuerpo, y a veces anda vestida simplemente de mujer. Esta comúnmente, al menos en México, en el caso mexicano, porque en Centroamérica pues tiene otras características este ser mágico fantasma, aquí en México anda por las calles en las noches a la espera de los borrachos. Cuando un hombre alcoholizado anda por la calle, se topa de espaldas con una mujer hermosísima, ¿no? De un cuerpo maravilloso, pero una vez que el hombre emocionado se acerca a la dama, esta se voltea y observa que su rostro es el rostro de un caballo que relincha y se ríe y se burla del hombre que se lleva el susto de su vida. En ocasiones también se le representa como que su rostro es la cabeza de un caballo muerto, ¿no? En donde se empiezan a ver los huesos y la carne. Entonces, pues sí, es un fantasma bastante desagradable de rostro, pero muy bonito de cuerpo. Pero lo que me llama la atención es nuevamente este componente, ¿no? Se le aparece a las personas alcohólicas. Es decir, el alcoholismo o el alcohol o la acción de emborracharse siempre va a llevar el componente del castigo de parte de estos seres mágicos.
Y bueno, pues podríamos pensar que en el imaginario popular, estas historias, como en los cuentos de hadas, llevan su componente también de una lección de vida para las personas. Es una forma de sabiduría popular en la cual se le explica a la gente que si actúa mal, le va a ir mal, y que quienes van a ejercer los castigos son los seres mágicos. Y bueno, con ello los dejo para que sigamos reflexionando al respecto. Estas historias me gustan, se me hacen muy divertidas, muy interesantes. Y pues sigamos aprendiendo, observando los casos, analizando las historias referentes a estos seres mágicos, no desde un contexto de terror para que nos asustemos, sino más bien desde un contexto también divertido, pero también profundo, en el sentido de que vamos a aprender de ellas. Y bueno, pues muchas gracias, espero que pasen un lindo fin de semana. Yo me voy de viaje nuevamente, voy a hacer un poquito de trabajo de campo y también a tomar algunas imágenes para un futuro video que estoy pensando y que va a ser muy extenso, pero también profundo, en una clasificación que voy a realizar sobre estos seres mágicos en México. Es un trabajo arduo porque, como bien sabemos, si hay un país del mundo lleno de seres, tremendamente lleno de seres del imaginario popular, si hay un país en donde los seres féricos han hecho de ese territorio su hogar, sin duda alguna es mi país, es México. Y desde aquí les mando un abrazo y todo mi cariño. Hasta pronto.